¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy te voy a hablar de las empresas que están detrás, las corporaciones que están detrás del golpe de Estado a Venezuela, el golpe petrolero a Venezuela. Te voy a explicar de manera sucinta qué es lo que está pasando. Te guste o no te guste Maduro, te guste o no te guste Guaidó, la respuesta de parte de Estados Unidos no tiene que ver con Guaidó, no tiene que ver con Maduro, tiene que ver con petróleo, tiene que ver con dinero, tiene que ver con gas, tiene que ver con recursos naturales. Simple, llano. Estados Unidos quiere tomar parte de la riqueza que tenemos en Venezuela y lo hará a cualquier costo. Miren, el segundo día de Donald Trump en la presidencia, cuando asumió la presidencia, llamó a su equipo de colaboradores para que le echaran el cuento a Venezuela. Porque Donald Trump, antes de ser presidente, ustedes saben que fue o es un millonario que tiene muchas empresas, y una de esas empresas y acciones dentro de muchas empresas, sobre todo inmuebles de construcción, es Halliburton. Él decidió vender esas acciones por un conflicto de intereses porque efectivamente iba a cargos públicos. Ahora, dos empresas son claves para entender lo que está sucediendo detrás de este intento de derrocar a Maduro por la vía, intentaron por la vía pacífica y ahora lo intentarán por cualquier otra vía, sea la invasión, sea la guerra de otro tipo de otros tipos de elementos, por cualquier vía. Chevron, Halliburton, grábense esos dos nombres. Otra cosa, si ustedes se ponen a repasar las declaraciones del asesor de seguridad, el señor John Bolton, en una de sus tantas declaraciones, porque el hombre habla prácticamente todos los días de Venezuela, dijo lo siguiente: creo que estamos tratando de obtener el mismo resultado final aquí. Hará una gran diferencia económica para los Estados Unidos si pudiésemos hacer que las compañías petroleras estadounidenses realmente inviertan y produzcan las capacidades petroleras en Venezuela. Miren, Halliburton y Chevron se han venido comiendo un cable en Venezuela. Primero, por la crisis económica, y segundo, por desavenencias y diferencias. Yo voy a ir paso a paso explicándoles cómo hemos llegado a este punto. Pero si ustedes toman en cuenta esto, lo que dijo Bolton, y que Estados Unidos ahora se haya quitado la careta al decir abiertamente que va a derrocar a Maduro. Anteriormente utilizaban que si la libertad, que si la democracia, que si los derechos humanos. No, ahora lo que quiere decir es que Maduro se tiene que ir porque fracasó en las elecciones, fueron fraudulentas y se tiene que ir por cualquier vía. De manera abierta, clara y sin ningún tipo de tapujos. Es decir, vienen por el petróleo. Chevron y Halliburton han sido socios históricos en los más de 100 años que Venezuela tiene la explotación de petróleos en el país. Solo que Chevron se ha aguantado la pela de la crisis económica y Halliburton desde el año prácticamente 2018 canceló casi todos sus proyectos en Venezuela. Estas compañías son las principales patrocinadoras corporativas del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. No hay duda ya de ello, tenemos todos los elementos de acuerdo a una exhaustiva investigación que hemos estado haciendo en los últimos días. Desde hace décadas, ustedes amigos venezolanos o extranjeros, desde hace décadas, las empresas estadounidenses han tenido presencia aquí en Venezuela. Las empresas estadounidenses petroleras, ganando más o menos bien. Pero ellas se desataron, fue con la apertura petrolera en los 90. La apertura petrolera llevada a cabo por Luis Justi y todo su equipo
que entregó y privatizó prácticamente a la industria petrolera venezolana llamada PDVSA y que fue creada en 1976, un año después de la llamada nacionalización del petróleo en Venezuela. Anteriormente prácticamente el petróleo lo llevaban las empresas gringas. Privatizaron PDVSA, nacionalizaron el petróleo, pero las empresas gringas, las empresas estadounidenses, siguieron trabajando a brazos partidos, obteniendo ganancias exageradas, pero nada comparables a las ganancias de la apertura petrolera, donde tenían prácticamente el control del petróleo venezolano. ¿Ustedes saben cuánto pagaban esas en regalía, en impuesto? En impuesto pagaban 2% y en regalía 16%. ¿Qué sucedió después de la apertura de Luis Justi, de los Toro Hardy, de los eméritos expertos petroleros que utilizan los medios de comunicación para vendernos pamplinas, para decirnos mentiras, para manipularnos a los venezolanos? Miren, cuando llegó Chávez al poder en el 99, aquí el negocio petrolero eran de las empresas gringas, siendo de las más beneficiadas Chevron, Halliburton, entre otras. Chávez, una de las cosas que hizo fue meterse con ese negocio y le costó por 47 horas la presidencia. Lo tumbaron con el llamado golpe petrolero en 2002. Estados Unidos, a través de sus empresas privadas, porque Estados Unidos es un gobierno corporativo, todos lo sabemos, tenía en PDVSA algo que denominaban Intesa, que era el cerebro, el CPU, los servidores, todo controlado a la medida de Estados Unidos, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, desde el punto de vista de la electrónica computacional, lo tenía Estados Unidos. Tenía todos los secretos de PDVSA a través de sus cerebros electrónicos, de sus servidores, que eran controlados por una empresa llamada Intesa. Esa empresa fue parte importante en el golpe petrolero del 2002. Chávez la sustituyó después de ese año. En el 2007 Chávez dice a las empresas estadounidenses y extranjeras en suelo patrio que explotaban los yacimientos o la industria petrolera que debían pagar 60% de regalía. 60%, es decir, el pueblo venezolano se quedaba con gran parte del negocio petrolero. A partir de allí, a Chávez le juraron su salida por cualquier vía, incluso con la muerte. 2007 se creó la nueva ley de hidrocarburos. Allí, a partir de ese año, ConocoPhillips o la ExxonMobil no aguantaron, no dijeron no, yo no voy a ganar 40 y el Estado venezolano 60, yo me voy, y se fueron. ¿Quiénes se quedaron entre otras? Chevron y Halliburton. Ahora, ¿quién era para ese momento el presidente de ExxonMobil? Era un hombre que se llamaba Rex Tillerson, quien luego se convertiría en el primer secretario de Estado del presidente Donald Trump. Miren, para que ustedes vayan sacando cuentas cómo viene la cosa. 6 años después, Estados Unidos aniquila a Chávez. En el 2007, Chávez muere en el 2013 con un cáncer inducido mediante nanotecnología, infiltrado sus servicios secretos, de acuerdo a gente bien informada sobre esta materia que no voy a hablar en este video. Entonces, a partir de la fijación del 60% a las empresas estadounidenses, que se conformaron con ganancias mínimas o marginales, si la comparamos con las ganancias y la época dorada de la apertura petrolera, tras esa muerte de Chávez, comenzó un asedio de Estados Unidos hacia Venezuela.
2013, 2014. Por allí ya comenzó todo con ya Maduro en la presidencia. Manipulación del precio petrolero a nivel mundial, con la tecnología del fracking, acompañado de otros gobiernos productores como Arabia Saudita, sanciones a PDVSA. Las relaciones Chevron-Maduro desmejoraron, porque había más o menos unas buenas relaciones Chevron-Chávez. Había más o menos unas buenas relaciones, pero con Maduro no fue lo mismo. Y desde 2017, cuando el gobierno liderado por Maduro comenzó a arrestar a empleados de Petropiar por corrupción, esta empresa que es de propiedad conjunta con Chevron y PDVSA, la cosa se puso más turbia. Fíjense cómo van las cuestiones. Se las estoy diciendo paso a paso para que entiendan de qué se trata este golpe de Estado y golpe petrolero en Venezuela. Ahora, en el caso de Chevron, que ya venía mascando clavo, desde 2017, las actividades también de Halliburton en Venezuela se vieron gravemente afectadas. Y la compañía perdió más de 1.000 millones, se calcula, en inversiones, hasta que se vio obligada a cancelar unos 600, 700 millones en inversiones venezolanas y luego a vender otros 312 en proyectos porque prácticamente ya no podía estar en Venezuela. Halliburton, 2017. Entonces, esto, tanto Chevron como Halliburton, pese a la economía venezolana destruida completamente, pese a la reducción de sus ganancias, decidieron apostar a Venezuela y quedarse con unas ganancias mínimas prácticamente y destruida por el mismo ataque a la moneda y mal gestión económica de Maduro. Allí es muy probable que Donald Trump aparezca y les diga, pero ustedes están perdiendo dinero, no están ganando suficiente dinero en Venezuela, yo les voy a prometer derrocar a Maduro para que ustedes puedan recuperar sus inversiones y salir ganando en adelante. Miren, en la invasión a Irak, ustedes saben cuánto fueron las ganancias de la Halliburton, que fue la principal empresa que se benefició de esta invasión en Irak. Más de 40.000 millones de dólares. Y sus principales líderes del gobierno estadounidense luego pasaron a formar parte o ya eran parte de esa empresa en sus consejos ejecutivos, con sus acciones, con empresas tercerizadas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump les dijo a estas dos, bueno, si van a estar con ganancias marginales, si la economía no sirve, vamos a derrocar a Maduro para privatizar a PDVSA. Y allí entra en acción las sanciones del gobierno de los Estados Unidos hacia PDVSA, hacia personeros del gobierno, el bloqueo a transacciones financieras del Estado venezolano. Y una cosa que es muy importante, amigos míos, una cosa que es muy importante, Estados Unidos congeló 11.000 millones de activos de PDVSA, más 7.000 que eran transacciones, compra y venta de petróleo y otros derivados. Casi 20.000 millones, ¿verdad? Adivinen ustedes a cuáles empresas exoneró de este bloqueo. Ya lo saben, Halliburton y Chevron. Halliburton y Chevron están excluidas, es decir, que ellos pueden seguir, para que ustedes vean que mientras ellos dicen una cosa, no, ahora PDVSA no va
a ingresar más dinero y están congeladas todas sus cuentas, pero Halliburton y Chevron siguen negociando con PDVSA porque tienen excepciones, tienen prerrogativa del gobierno estadounidense, porque son las dos empresas las cuales están o serán beneficiadas con este golpe de Estado, este golpe petrolero. Ahora bien, ¿a quién colocan Estados Unidos allí? No colocan a un pelele que se apareció de la noche a la mañana, no. Juan Guaidó es ficha de los servicios secretos estadounidenses desde hace muchos años, desde 2007, cuando fue captado en las universidades el perfil junto a otros 18 líderes de la extrema derecha venezolana, entre ellos Leopoldo López, Carlos Vecchio, Guevara y otros. Ahora, lo que pasa es que como ellos en distintas características no estaban prácticamente para esa acción, el que se prestó fue Juan Guaidó. ¿Y qué hace Juan Guaidó? ¿Cuál es la promesa que utiliza? Una de las promesas que utiliza Juan Guaidó. Hay una que va a hacer 3 cosas por la industria petrolera. Claro, eso él de manera pública lo va a negar, pero se tiene información de una nueva ley de hidrocarburos, nuevas exenciones y facilidades fiscales para las empresas extranjeras y en consecuencia las empresas estadounidenses, una nueva agencia petrolera o una nueva PDVSA, es decir, la privatización de la industria, de la principal industria de Venezuela. Es decir, PDVSA, destruida por Maduro, provee al país el 98% de los ingresos en divisas. ¿Y qué va a hacer el gobierno de transición de Guaidó o el gobierno de la oposición? Entregarle, como se entregó, esos ingresos al plano internacional para que nos den algunas migajas. Y entonces, ¿de qué manera la parte social, el tejido social, el apoyo social, vivienda, educación, salud, universidades, transporte, de qué manera se va a apoyar sin ingresos prácticamente? Esto es para otro video que podríamos hacerlo, pero la claridad de esto, te guste Maduro, no te guste Maduro, eres independiente a esto, quieres invasión o no la quieras, veas bien o veas con buenos ojos lo que se está haciendo con el golpe de Estado constitucional en Venezuela, no lo veas bien o lo veas bien, por cualquiera de la vía hay una sola verdad y es evidente. Estados Unidos lo único que quiere de Venezuela es su petróleo. Ya Donald Trump, antes de ser candidato presidencial, lo decía: Estados Unidos ha sido muy malo para tomar el botín una vez que ha intervenido y una vez que ha gastado. Lo dijo con respecto a Irak. Lo dijo, ingresaron allá en Irak, gastamos más de 3 billones de dólares, liberamos a Irak, no nos agarramos el aceite y se lo dejamos luego a los insurgentes del ISIS, que allí se están quedando con muchos de esos campos petroleros. Ahora no, con Venezuela cambió. Ahora Donald Trump dice, vamos a tomar el aceite. Es la frase gringa. Take the oil. Vamos a tomar el aceite. Es decir, ingresan a Venezuela por su industria petrolera y por todos los recursos energéticos, gasíferos, acuíferos y de tantas otras cosas que tiene Venezuela. No se caigan a mentiras. Te guste o no te guste Maduro, te guste o no te guste la oposición, no se caigan a coba. Esos son los hechos. Allí están. Ustedes pueden buscar documentación, pueden hacer sus respectivos análisis, pero más o menos las líneas centrales de esta intervención o probable invasión estadounidense están claros. Take the oil. Toma el aceite, toma el petróleo, y ustedes verán, si Estados Unidos logra derrocar, lleva con éxito sus planes, lo verán dentro de pocos años cómo la industria petrolera va a ser cedida tranquilamente al capital extranjero internacional. Eso está más que claro. Dicho esto, me gustaría sus opiniones, sus puntos de vista. ¿Creen ustedes que Halliburton,
Chevron y otras empresas estadounidenses petroleras estarían interesadas en el petróleo venezolano? ¿O es una quimera, es una mentira, es una excusa? ¿Ustedes creen que Estados Unidos actúa de buena fe para liberar a Venezuela del tirano Maduro? ¿Ustedes creen que actúa para darle más democracia a Venezuela? ¿Ustedes creen que actúa para mejorar las condiciones sociales, de educación, de cultura y de otro tipo en Venezuela? ¿O ustedes creen que actúa sencillamente por la plata, por los reales, por la industria, por el gas, por los recursos en Venezuela? Amigo chavista, amigo opositor, amigo independiente, eres libre de dar tu punto de vista. Déjanos tu razonamiento. ¿Crees que eso es lo que está en juego en Venezuela o es una invención que nosotros hemos inventado todos estos datos? Déjanos tu punto de vista para seguir analizando la compleja situación de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.